Hablemos ahora de la circulación vertical del aire. Para ello vamos a definir lo que es una porción de aire, lo que se entiende por una porción de aire. Se entiende por una porción de aire un cuerpo infinitesimal, es decir, un- un pedacito de aire muy chiquito que tiene un número constante de moléculas y que actúa como un todo. ¿Sí? El aire es muy grande, entonces vamos a suponer que aislamos o nos fijamos en un espacio determinado de aire y lo analizamos. En general lo podemos pensar como si fuera un globo con aire, ¿sí? Pues si fuera el aire contenido en un globo. ¿Por qué se puede pensar así? Bueno, porque en términos generales el aire se rige en muchas ocasiones por procesos adiabáticos. ¿Qué quiere decir? Que digamos, un espacio de aire, una muestra de aire, no se mezcla fácilmente, aunque parezca ilógico, no se mezcla con el aire circundante. Entonces, el intercambio de calor entre una porción de aire y el aire que está alrededor en general es mínimo. A esto se le conoce como proceso adiabático. Entonces, en general vamos a suponer que el aire es completamente adiabático, es decir, que si yo caliento una porción de aire, es como si calentara el aire que hay dentro de un globo y entonces subiría esa porción de aire antes que transmitir el calor al aire que está alrededor. La temperatura de esta porción de aire es generalmente uniforme y, como mencioné, lo podemos pensar como si estuviera contenido en un globo. De manera que si yo, insisto, caliento el aire dentro de un globo y suelto el globo, lo que uno pensaría es que el globo va a subir, porque el aire caliente sube. Ahorita veremos un poco más en detalle este fenómeno. Pero lo que no vamos a pensar, o lo que no sucede, es que el aire caliente que está dentro del globo empieza a calentar el aire que está alrededor. Eso no suele suceder. Para ilustrar el tema de la flotabilidad del aire y el movimiento vertical, vamos a suponer que estamos pues, en un desierto, ¿no? En la Tierra, ¿no? En cualquier lugar de la Tierra. Y vamos a centrarnos en la ecuación de estado de los gases ideales, que ya lo comentamos anteriormente, que es básicamente una expresión que nos dice que la presión por el volumen de esta porción de aire dividido entre su temperatura es una constante. Entonces, tomando en cuenta esta expresión, vamos a tratar de entender qué sucede con el aire y cómo circula verticalmente. Entonces, vamos a suponer que estamos en este terreno y que tenemos un globo, ¿sí?, lleno de aire. Sería una porción de aire, como habíamos mencionado, y tiene un cierto valor de presión, está sometido a una cierta presión, que es la presión atmosférica, tiene un cierto volumen y tiene una cierta temperatura. Bueno, entonces de repente viene el sol y empieza a calentar. Cuidado, el sol no calienta el aire realmente. Lo que hace el sol es calienta la superficie de la Tierra. Una vez que está suficientemente caliente la superficie de la Tierra, esta empieza a calentar poco a poco el aire que está cercano a ella. ¿Sí? Entonces, el fenómeno consiste en que el sol calienta la Tierra y la Tierra empieza a calentar el aire. Entonces, cuando este globo empieza a calentarse, lo que tenemos es un incremento en el denominador de esta ecuación de estado. El globo empieza a elevar su temperatura, ya está más caliente, y cuando se incrementa la temperatura del globo, ¿qué sucede? Para que este término sea constante, pues debería de aumentar la presión o aumentar el volumen. La presión no puede aumentar, ¿por qué? Porque es la presión atmosférica, que esa no cambia a una misma altura. Entonces necesariamente lo que tiene que pasar es que aumente el volumen del globo. ¿Para qué? Para que esta relación se mantenga constante. Entonces, para que sea constante, de nuevo, si la temperatura aumenta, el volumen debe de aumentar, porque la presión no puede aumentar, insisto, porque la presión depende de el nivel en el que esté, la altura en la que esté este globo. Entonces ya aumentó el volumen del globo. ¿Qué sucede? Como es una porción de aire que tiene una cantidad, digamos, de aire fija, al tener más volumen, la densidad disminuye. ¿De acuerdo?
Entonces tenemos la misma cantidad de aire, está encerrada en el globo. Cuando aumenta el volumen, la densidad del aire que está dentro disminuye. Al disminuir la densidad, ¿qué le va a pasar al globo? Pues que va a elevarse. ¿Sí? Este, una vez que se eleva el globo, llega a una cierta altura donde ahora la presión es la que disminuyó. ¿Sí? Recordemos, la presión depende pues de la cantidad de aire que hay por encima del punto donde estamos estudiando. En realidad, la presión no es más que el peso de todo el aire que hay arriba del punto donde estamos evaluando la presión. Entonces, al lado de la superficie terrestre tenemos una cierta presión. Cuando va subiendo el globo, va teniendo menos aire encima de él, por lo tanto disminuye la presión. Entonces, al disminuir la presión, ¿qué sucede? Bueno, podemos tener que el volumen aumente todavía más, ¿sí? Pero en general lo que sucede es que al disminuir la presión, disminuye la temperatura. ¿Para qué? Para que la ecuación de estado se mantenga constante. Entonces, una vez que disminuye la presión, la temperatura disminuye. Y entonces aquí tenemos el globo que mantiene su densidad. Noten que si hubiera aumentado el volumen, hubiera disminuido la densidad y se sigue yendo para arriba. Entonces, en algún momento, el volumen no cambia y al disminuir la presión, la temperatura también disminuye. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Pues que una vez se calienta el aire tiende a elevarse y una vez está a una cierta elevación, se enfría. Se puede hacer una argumentación muy parecida con el aire frío. Cuando tenemos una porción de aire que se enfría, lo que tiende a hacer es aumentar su densidad, por lo tanto tiende a descender, y y cuando va descendiendo, la presión aumenta y por lo tanto la temperatura aumenta. Entonces, el aire cálido tiende a elevarse y a enfriarse conforme va elevándose. El aire frío tiende a descender y a calentarse. De nuevo, el aire caliente disminuye su densidad, por lo tanto sube, y al subir disminuye la presión, por lo tanto disminuye la temperatura. El aire frío, una porción de aire que se enfría, tiende a disminuir su volumen, por lo tanto aumentar su densidad, por lo tanto tiende a bajar, a caer, porque tiene mayor densidad, y al caer aumenta la presión, por lo tanto aumenta la temperatura. Entonces, estos son dos principios básicos para entender el movimiento vertical del aire. Desde luego, cuando la temperatura de la porción del aire y la del aire circundante son iguales, pues la porción ni se eleva ni desciende, salvo que haya un flujo de viento que lo mueva. Eh, eh, Se conoce como gradiente adiabático digamos, el cambio de temperatura de este globo cuando lo muevo verticalmente. Es decir, supongamos que tenemos el globo que habíamos visto antes y yo lo obligo a subir. Bueno, lo que va a suceder es que al obligarlo a subir, disminuye la presión y al disminuir la presión, va a tener que disminuir también la temperatura. Entonces, ese gradiente vertical, eso sería lo que es ese cambio de temperatura debido a que una porción de aire por algún motivo la muevo hacia arriba o hacia abajo y entonces disminuye o aumenta la presión y por lo tanto disminuye o aumenta la temperatura, es lo que se conoce como gradiente de temperatura o gradiente adiabático. Es decir, que no tiene intercambio de calor con el aire que hay alrededor. El gradiente vertical adiabático de un aire seco, cuidado, aire seco no es el aire que no tiene agua, sino que el aire se considera seco cuando el agua que contiene permanece en estado gaseoso. Entonces, siempre en el aire hay vapor de agua metido, ¿sí? O sea, hay agua en estado gaseoso. Eso es aire seco. Ahorita veremos qué entendemos por aire húmedo. Entonces, el gradiente vertical adiabático seco es fijo y es independiente de la temperatura del aire ambiental. Entonces, siempre que una porción de aire seco asciende en la atmósfera, se enfría a razón de
pues más o menos 10 grados centígrados por kilómetro, algo que habíamos visto anteriormente, independientemente de cuál haya sido la temperatura inicial o la del aire circundante. Por lo tanto, una porción de aire seco que se eleva en la atmósfera presenta un gradiente vertical de menos 10, menos 9.8 grados centígrados por kilómetro, es decir, se enfría, al subir se enfría 10 grados centígrados por cada kilómetro. Si lo que hace la porción de aire es descender, acercarse más a la superficie, pues lo que va a suceder es que se va a calentar, va a aumentar su temperatura en más o menos 10 grados centígrados por kilómetro vertical que se mueva. Cuando la porción de aire seco que estamos estudiando contiene vapor de agua, que es lo normal, que tenga vapor de agua, al subir se enfría, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. Recordemos, al subir cada vez la presión es menor y al ser menor la presión la temperatura va bajando. Entonces va a llegar un punto donde la temperatura es tan baja que alcanza lo que se le llama la temperatura de condensación o punto de rocío. Es decir, el vapor de agua empieza a condensarse por precisamente el decremento de temperatura. Entonces, cuando se alcanza el punto de rocío, una parte del vapor de agua se comienza a condensar y al condensarse el agua se libera calor que estaba latente en la porción de aire. Por lo tanto, se enfría menos. Es decir, si la porción de aire empieza a subir, si la porción de aire empieza a subir, 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 se va enfriando y se va enfriando a razón de 10 grados centígrados por kilómetro. Pero si de repente empieza a condensarse el agua, al seguir subiendo y condensarse el agua, debería de enfriarse también a una razón de 10 grados centígrados por kilómetro. Pero como se está condensando el agua y se libera calor, se enfría un poco menos. Entonces, el gradiente de enfriamiento de la porción de aire húmedo disminuye en relación al seco. Este gradiente se conoce como gradiente vertical adiabático húmedo, es decir, cuando el aire empieza a condensar el agua, el gradiente vertical cambia y es menor. Y a diferencia del seco que no depende más que de la elevación o de cuánto nos movemos verticalmente, sí el gradiente vertical húmedo depende de varios factores, fundamentalmente de la temperatura y de la presión. Sin embargo, se considera que pues anda más o menos del orden en general de 6 a 7 grados centígrados de enfriamiento por kilómetro que vamos ascendiendo, ¿sí? Recordemos, el gradiente seco es de 10 grados centígrados por kilómetro y cuando ya empieza a tener humedad el- la porción de aire, disminuye la temperatura en una relación un poco menor, como un 40, un 30-40% menor. Aquí tenemos unos ejemplos. Supongamos, por ejemplo, que un globo se infla a 20 grados centígrados, ¿sí? Se infla a nivel del suelo, ¿de acuerdo? En el nivel del suelo el aire está a 20 grados centígrados, entonces con esa misma temperatura inflamos el globo. Entonces tenemos tres posibles casos, el A, el B y el C. Entonces vamos a ver qué sucede en el caso A. Supongamos que agarramos este globo y lo subimos 1 kilómetro. ¿Qué va a suceder? Bueno, que el globo va a disminuir, si estamos hablando de que todavía no se alcanza el punto de rocío, va a disminuir 10 grados centígrados porque subió 1 kilómetro. Entonces, el aire que está dentro, al subir y tener menos presión, disminuye la temperatura en 10 grados centígrados. Por lo tanto, el globo está a 10 grados centígrados. Si a una altura de 1 kilómetro resulta que el aire circundante está a 5 grados, lo que no va a pasar es que este globo absorba, digamos, se equilibre con la temperatura que hay afuera. Lo que va a suceder es que como el globo está más caliente que el aire que está en el lugar donde lo llevamos, el globo va a tender a subir. Recordemos, cuando el aire es más caliente que el aire que está circundante, pues tiende a subir. Si lo que tenemos es, por el contrario, que el globo
lo subimos a 1 kilómetro de altura, entonces la temperatura baja a 10 grados, pero resulta que el aire a 1 kilómetro de altura tiene una temperatura de 13 grados, cuando yo suelte el globo en lugar de subir va a descender. ¿Por qué? Porque es más frío y por lo tanto más denso que el aire que está alrededor y entonces va a tender a bajar. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde encuentre un lugar donde hay una temperatura de 10 grados. En el último caso, si nosotros el globo lo subimos 1 kilómetro, bajó su temperatura a 10 grados y resulta que el aire que está alrededor está a 10 grados y soltamos el globo, pues el globo no se moverá, se quedará ahí porque tiene la misma temperatura y la misma densidad que el aire circundante. Dos tareas nuevas. En primer lugar, pónganse a investigar qué pesa más, el aire seco o el aire húmedo. Y deben de justificar su respuesta. Entonces eso lo ponen en un documento, en un PDF o en una imagen o lo que sea, o en un documento de Word y lo suben a la plataforma Sakai. La tarea 3 consiste en contestar la pregunta, ¿por qué no se caen las nubes? ¿De acuerdo? Son dos preguntas que uno, pues, que digamos, ustedes tienen que buscar las respuestas y escribirlas con sus propias palabras de preferencia y cargar ambas tareas, perdón, en la plataforma Sakai.